Detrás de cada golazo, de cada celebración y de cada fichaje millonario que vemos en las noticias, hay todo un mundo oculto, un laberinto de contratos, cláusulas y reglas que no se ven. Hoy no vamos a hablar de si jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3, no, vamos a meternos en el verdadero juego, el legal y el financiero, que es el que de verdad define la carrera de un futbolista. Vamos a ver esas reglas que mueven el dinero y el poder en el deporte rey. Seguro que sí, vemos las cifras en los titulares, nos parecen una barbaridad, pero ¿qué hay detrás? Pues una red súper compleja de contratos, de derechos, que decide el futuro no solo del jugador, sino también de los clubes. Así que venga, vamos a sumergirnos en ese mundo para entender de una vez por todas cómo funciona y quién tiene de verdad la sartén por el mango. Para que no nos perdamos por el camino, vamos a hacer el viaje que haría cualquier futbolista. Empezaremos desde sus primerísimas patadas al balón en la cantera hasta, quién sabe, convertirse en una estrella mundial. Este va a ser nuestro mapa para navegar por todo este lío del derecho deportivo. El viaje de un futbolista de élite no arranca en un estadio a rebosar, ni mucho menos. Empieza bastante antes, en campos de tierra o de césped artificial. Comienza justo en el momento en que un chaval o una chavala con talento entra en lo que se conoce como el mundo federado. Y ojo, que esta primera firma, que parece un simple trámite, es un paso de gigante. No es como apuntarse al equipo del cole, ¿eh? Aquí se está vinculando legalmente a un menor con un club específico y además se le mete de lleno bajo el paraguas de las reglas de las federaciones nacionales y por encima de todo de la FIFA. A partir de este momento, cada movimiento está regulado. Y aquí nos topamos con la primera gran barrera, el primer muro. La FIFA, para intentar proteger a los más jóvenes de la explotación y de que los traten como mercancía, pone estas reglas sobre la mesa. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que un club europeo no puede, así por las buenas, irse a Brasil y traerse una promesa de 15 años. Es bastante más complicado que eso. Pero claro, como casi siempre, echa la ley, echa la trampa, o en este caso, las excepciones. Y son muy concretas. No hay mucho margen de maniobra, la verdad. La primera es la que más juego da y la más polémica. Que los padres se muden por trabajo. Pero tiene que ser un motivo real, no una excusa para llevarse al niño. Y para que veamos cómo se aplica esto, el caso Sarmiento es perfecto. Brian Sarmiento, un chaval argentino, iba a fichar por el Racing de Santander. La FIFA se puso a investigar y ¿qué descubrió? Pues que el supuesto nuevo trabajo del padre en España tenía un sueldo que era 9 veces inferior a lo que iba a cobrar el hijo. Blanco y en botella. La FIFA dijo, no, la familia se muda por el fútbol y no al revés. Y se bloqueó el fichaje, así de claro. Vale, nuestro jugador ya ha pasado por la cantera, ha destacado y por fin llega ese momento que lo cambia absolutamente todo, el momento de firmar su primer contrato como profesional. A ver, podríamos pensar que lo que diferencia a un amateur de un profesional es el nivel, las horas de entrenamiento, la dedicación, pero no. Legalmente, a ojos de la FIFA, es mucho más simple. La pasta, el dinero. En el mismo instante en que un jugador recibe un sueldo por jugar, da igual la cantidad, cruza esa línea, se convierta en profesional. Ese y no otro es el único criterio. Este documento lo transforma todo. Ya no es una simple ficha federativa, es un contrato de trabajo con todas las de la ley y tiene obligaciones muy claras para las dos partes. El jugador se compromete a entrenar, a cuidarse, a jugar y el club, por su parte, se compromete a pagarle un salario, a darle asistencia médica. Vamos, una relación laboral en toda regla. Y ahora sí que sí, llegamos al meollo de la cuestión, al corazón del negocio, donde se mueven las cifras que nos dejan con la boca abierta. Vamos a destripar la mecánica de un traspaso y aclarar un par de conceptos que casi siempre se confunden. Mucha atención a esto porque es la clave para entender cualquier fichaje. Hay que diferenciar muy bien entre derechos federativos y derechos económicos. Los federativos son, para que nos entendamos, el permiso para que un jugador juegue en tu equipo, su DNI laboral. Y solo un club puede tenerlos. Los económicos, en cambio, son una inversión. Son como tener acciones de ese jugador. Es una participación en el beneficio de una futura venta. Un club puede vender un 20% de los derechos económicos a un inversor, conseguir dinero rápido y seguir teniendo al jugador en su plantilla porque los derechos federativos siguen siendo suyos. Y claro, con tanto dinero moviéndose y la posibilidad de que inversores externos compren trozos de jugadores, la FIFA tuvo que poner un límite muy claro para proteger la integridad del deporte. Básicamente lo que dice esta norma es que el club y solo el club es quien manda sobre el jugador. Ningún tercero, ningún fondo de inversión puede meter las narices y decirle al club si tiene que venderlo o a quién.
Y esta regla no salió de la nada, ¿eh? Tienen el nombre y apellidos. Se le conoce popularmente como la regla Tevez. ¿Por qué? Pues por el famoso fichaje de Carlos Tevez por el West Ham. Se descubrió que el fondo de inversión que tenía sus derechos económicos había metido una cláusula que les permitía decidir cuándo y a dónde se iba el jugador. Eso violaba la independencia del club, le cayó una multa histórica y a raíz de aquello la FIFA creó ese artículo 18 bis para que no volviera a pasar. A medida que nuestro jugador se va haciendo una estrella, su valor va mucho más allá de lo que hace en el campo. Se convierte en una marca, en un activo comercial con un potencial económico brutal. Hoy en día la industria del fútbol se apoya en tres patas gigantes. Por un lado, los traspasos de jugadores, que ya hemos visto. Luego, una fuente de ingresos constante y enorme, que son los derechos de televisión. Y por último, todo el mundo de los patrocinios y acuerdos comerciales, que conectan a las grandes marcas con la popularidad de los jugadores y de los clubes. Y aquí entra en juego otro concepto que es oro puro, los derechos de imagen. Esto se considera un derecho personalísimo, es decir, que va pegado a la persona, es inseparable de ella. Un jugador no puede vender su imagen para siempre, pero sí puede ceder o licenciar su uso para una campaña de publicidad, para la portada de un videojuego o para las camisetas que vende su propio club. Para las grandes estrellas esto puede generarles tanto dinero o incluso más que su propio sueldo. Y llegamos a la parte final. ¿Qué pasa cuando la pasión, la intensidad del deporte cruza una línea roja? El fútbol es un deporte de contacto. Hay un riesgo que todo el mundo asume al salir al campo, pero ese riesgo tiene unos límites legales muy claros. Este caso sentó un precedente importantísimo. Los tribunales dijeron, a ver, una cosa es el riesgo normal de una lesión en el fútbol, y otra muy distinta es una acción que va más allá de lo aceptable. La entrada de Camoranesi a Pizzo se consideró una culpa grave, una negligencia, porque violaba claramente el reglamento, y al final, tanto él como su club tuvieron que indemnizar a Pizzo. La propia regla del juego se acabó usando como medida legal. Y la responsabilidad de un club no se queda dentro de las líneas de cal del campo, ni mucho menos. El caso Mosca en Argentina lo dejó meridianamente claro. La justicia determinó que el organizador del espectáculo, es decir, el club y la federación, tienen un deber de seguridad que va más allá de las puertas del estadio, que llega a los alrededores. El argumento fue muy simple. Si te estás beneficiando económicamente del evento, también eres responsable de los daños que se puedan causar en su entorno. Así que, después de todo este viaje, desde la cantera hasta los tribunales, la pregunta final queda en el aire, ¿no? Con tantísimos intereses económicos, con cifras mareantes, con fondos de inversión, ¿quién protege de verdad al juego? Entender estas reglas ocultas es fundamental, no solo para comprender el negocio, sino también para entender el futuro del deporte que tanto nos gusta. Gracias por habernos acompañado en este análisis.